Para llegar al éxito actual, la historia económica de los irlandeses ha tenido un pasado difícil, pues si bien hoy en día es uno de los países con mejores ingresos por habitante en el mundo, ha pasado por verdaderas tragedias económicas y sociales. A finales del siglo XIX, Irlanda pasó por la llamada hambruna de la patata, en donde a causa de una terrible plaga que destrozó las plantaciones de patata en la isla, la economía se fue a pique, llevando a la muerte a nada menos que 1 millón de personas, y a la migración de otro 1 millón de habitantes, en parte debido a la falta de ayuda desde Inglaterra. Esta situación llevó a que miles de irlandeses se embarcaran tratando de cruzar el Atlántico para llegar a los Estados Unidos, pero las condiciones del viaje eran tan lamentables que a las embarcaciones se les conocía como los barcos ataúdes, en donde los traficantes de personas de la época recibían el pago por el transporte, pero tan solo les suministraban a las personas mínimas cantidades de agua y comida. Además, las travesías se realizaban en embarcaciones con hacinamiento, en donde muchos morían de hambre y otros por ahogamiento debido al hundimiento de los barcos con exceso de peso. Como si fuera poco, al llegar a Norteamérica, los irlandeses no fueron recibidos de la mejor manera, pues debido a la masiva migración eran considerados un riesgo para la identidad nacional americana. Los nativos americanos consideraban a los migrantes irlandeses como vagos, alcohólicos, violentos, sucios y pobres. Debido a la necesidad económica, los irlandeses debían realizar los trabajos más precarios para lograr obtener su comida. Además, en la isla durante varios siglos, eran los terratenientes ingleses quienes se beneficiaban de las cosechas en las tierras irlandesas, que eran conseguidas con el esfuerzo de trabajadores locales, que recibían unos salarios tremendamente bajos por su esfuerzo. Esta situación fue generando un movimiento nacionalista que buscaba la independencia de Inglaterra a toda costa. Cuando en el año 1922 Irlanda inicia su proceso de independencia, su PIB per cápita era tan solo el 60% del británico. Hoy en día es más del doble de sus antiguos verdugos, los ingleses. Pero incluso en los años 90, la economía irlandesa era considerada una de las más atrasadas de Europa, con un PIB por debajo de los considerados patitos feos de la economía europea, como es el caso de España, Portugal y Grecia. En los últimos años, Irlanda ha logrado consolidarse como la tercera economía con mejores ingresos por habitante, o PIB per cápita en todo el mundo, llegando a $127,000 por año, solo superado por Luxemburgo en Europa, y con un PIB por habitante de más del doble de sus antiguos verdugos, los ingleses, que tan solo llegan a los $58,000 de ingresos anuales promedio. Se trata sin duda del resultado de un extraordinario crecimiento económico, que nos puede dar algunas señales acerca de lo que funciona o no funciona para lograr la creación de riqueza. Aunque también hay que reconocer las opiniones de quienes sostienen que en este caso las cifras pueden no demostrar la verdadera situación de gran parte de la población, pues los indicadores pueden estar infladas por la gran cantidad de multinacionales que operan en Irlanda y que realizan millonarias transferencias a sus accionistas, sin dejar en el país la suficiente cantidad de recursos para su desarrollo. Para tratar de entender el desarrollo económico de Irlanda, hay que devolverse en la historia, para comprender cómo se estableció como nación, independizándose del Reino Unido. En el siglo XIX ya se tenían grupos nacionalistas irlandeses, que eran de tradición católica, quienes buscaban una separación de la isla irlandesa del Reino Unido. Pero en esa misma isla en el norte, habitaban una buena cantidad de población protestante que sí era bastante leal a la realeza británica, y no querían ser una minoría en la Irlanda independiente. Esos movimientos provocaron que incluso los políticos británicos abogaran por una mayor participación de los pobladores irlandeses en las decisiones de sus poblaciones. En el año 1910, los grupos nacionalistas de Irlanda lograron ganar una buena cantidad de escaños en las elecciones. Esta participación permitió que se presionara a Londres para lograr una mayor autonomía por parte de los irlandeses en sus territorios. La presión fue tal que en el año 1912 el primer ministro Herbert Asquith presenta un proyecto de ley de autonomía irlandesa, pero su discusión fue aplazada debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero otro grupo en el norte de Irlanda no estaba de acuerdo con esta iniciativa y conforma unas milicias que buscaba bloquear al gobierno nacional de Irlanda. La iniciativa logró organizar un grupo de más de 100,000 miembros que incluso contaban con armas de largo alcance. El bando de Sur también tomó las armas,
con el fin de defender el autogobierno conformando el llamado Grupo Paramilitar de Voluntarios Irlandeses. La situación llegó a tal nivel de confrontación que la posibilidad de una guerra civil era inminente. El gobierno del Reino Unido propuso para tratar de calmar los ánimos una división de Irlanda en 6 partes que seguían siendo gobernados desde Londres. 2 años después del inicio de la Primera Guerra Mundial, el 24 de abril de 1916, ocurre en Dublín una rebelión conocida como el Alzamiento de Pascua, en donde se buscaba la independencia de Irlanda. Sin embargo, la sublevación fue rápidamente controlada por el ejército inglés, con más de 110 muertos en la insurrección. Pero a pesar del fracaso de la incursión militar, el movimiento político independentista era cada vez más fuerte, y el Partido Nacionalista en el año 1918 logra 73 escaños de 105 en las elecciones. Con esa tremenda victoria los diputados irlandeses no aceptan ir a Londres, fundando en 1919 el propio Parlamento Independiente en Dublín. En la primera sesión parlamentaria, el 21 de enero de 1919, se declara la independencia y la declaración de la República Irlandesa. Los británicos no aceptan la decisión, y comienza la guerra en la cual los irlandeses conforman el IRA, Ejército Republicano Irlandés, para establecer una guerra de guerrillas. Las confrontaciones fueron intensas, llevando a la muerte a más de 500 personas entre 1920 y 1922. La situación para los ingleses tampoco era fácil, pues atravesaban una tremenda crisis económica después de la Primera Guerra Mundial. Después de difíciles negociaciones se firma el Tratado Anglo-Irlandés en 1922, en donde se creara el Estado Libre Irlandés, con su propio gobierno y ejército, aunque seguían siendo parte del Imperio Británico. Pero el conflicto se prolongó porque el llamado IRA, o Ejército Republicano Irlandés, no estaba de acuerdo con lo acordado. La confrontación provocó miles de muertes, y solo fue hasta 1937, cuando se elabora la Constitución de Irlanda, con la que se funda la República Irlandesa. En la Segunda Guerra Mundial, Irlanda se declaró neutral durante todo el conflicto. Si bien Churchill esperó que Irlanda hiciera parte de la guerra después del ataque a Pearl Harbor, para poder aprovechar los puertos de la costa oeste de Irlanda, finalmente se sostuvieron neutrales, negando también a los miembros del Eje el desembarque de tropas en su territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico de Irlanda fue más bien mediocre. El enfoque fue el proteccionismo, en donde las bajas exportaciones eran tan solo el 32% del PIB, con una dependencia del 75% de estas en Inglaterra. El Estado intervenía de manera importante en la economía, con unos resultados bastante limitados, con un crecimiento promedio de tan solo el 2% anual, bastante por debajo del promedio europeo. Este letargo en la economía llevó a una migración masiva hacia Inglaterra y los Estados Unidos principalmente. Fue tan solo en los años 90 cuando Irlanda comienza a despegar económicamente. Pero no fue fruto del azar el cambio en su economía. Por un lado, hay unas reformas importantes que permiten controlar los gastos del gobierno y una reducción de los impuestos corporativos. Estos resultados tienen sus cimientos en la década de los 70, donde comienzan de manera gradual el desmonte de las políticas proteccionistas, tratando de promover las exportaciones y permitiendo el libre mercado con la reducción de aranceles y el acuerdo comercial con Inglaterra, que permitió que cientos de mercancías irlandesas ingresaran a Inglaterra. Estas políticas permitieron incentivar la inversión extranjera y lograr que ya en los años 70 la producción industrial creciera anualmente a tasas superiores al 4%, similar al de sus pares europeos. Pero ese crecimiento no era suficiente para equiparar los ingresos promedio de los irlandeses con los de otros países del viejo continente. Un punto de inflexión fue el ingreso de Irlanda a la Comunidad Económica Europea en el año 1973, que fue positivo para el comercio. Pero a la par del crecimiento de las exportaciones, el gobierno aumentó de manera desproporcionada el gasto público, basándose en políticas keynesianas, llevando el país a sucesivas crisis fiscales, la primera debido a la crisis del petróleo en 1973 y la segunda en 1979. A finales de los años 70, el gobierno continuó con la expansión del tamaño del Estado, con la contratación masiva de personal en puestos públicos, tratando de reducir el desempleo, además de incrementar las transferencias o subsidios otorgados por el gobierno y un plan del desarrollo de carreteras.
Debido al alto gasto, el gobierno se endeudó a unas tasas altísimas, lo que provocó que el pago de deuda fuera cada vez más costoso. La situación llegó a tal nivel que en el año 1986, Irlanda tenía una deuda que era equivalente al 116% de su PIB. En el periodo entre 1973 y 1986, de nuevo el crecimiento económico fue muy bajo, en promedio del 1.9% anual, provocando que se tuvieran altas tasas de desempleo en algunos años cercanas al 25%, generando fuertes olas migratorias de nuevo. Fue el primer ministro, Charles Haughey, quien a finales de los años 80 comenzó a aceptar la necesidad de un enfoque mucho más pragmático en el manejo económico, alejándose de los excesos de ideología, en donde se requerían una serie de reformas tratando de lograr una supervivencia económica. La situación era tan crítica que incluso la oposición apoyó la iniciativa. El país no podía aumentar más los elevados impuestos, y para evitar el incremento en la inflación y las tasas de interés, el plan se centraba en la reducción de los gastos del gobierno. El apretón puede tener cierta similitud con la motosierra aplicada en Argentina por el presidente Milei. Los recortes entre los años 1987 y 1988 fueron tremendos. En el sector de agricultura, el presupuesto fue recortado el 18%, en salud el 6%, en educación el 7% y en gastos militares el 8%. Se recortaron una gran cantidad de entidades oficiales, reduciendo la nómina del Estado en más de 10.000 puestos, debido a jubilaciones tempranas y retiros voluntarios. El recorte continuó en el año 1988, logrando una reducción en el gasto corriente del 3% y una reducción en los gastos de capital del 3%. Estas medidas permitieron que el gobierno saliera de la crisis fiscal. Incluso para el año 1987 ya no se tenía déficit primario, y la relación entre la deuda y el PIB comenzó a disminuir, pasando de casi el 120% del PIB en 1986 al 100% en el año 1990, con una reducción de un 20% en menos de 5 años. Estas reducciones de gastos permitieron tener un menor papel del Estado en la economía, pues se tenían menos entidades públicas controlando el aparato productivo. Esto llevó a que la economía irlandesa se convirtiera en una de las de mayor libertad económica en el mundo. Para evitar que en cualquier momento de nuevo el gasto público se disparara, se firmó en 1992 el Tratado de Maastricht, en donde el Estado tenía que mantener un déficit fiscal en un rango menor al 3% del PIB, y buscando como meta una relación entre la deuda y el PIB del 60% proyectado para el año 1999. Estas medidas tenían como objetivo evitar que algún gobierno decidiera tomar políticas expansionistas monetarias e inflacionarias. Las medidas fueron contundentes, y la inflación promedio en Irlanda salvo 2 años fue menor al 5%, entre los años 1989 y 1995. Pero a partir del año 1995, el promedio anual de inflación fue de tan solo el 1.9%, uno de los más bajos de toda Europa. Además de estas medidas, durante la década de los 90, las tasas de los impuestos personales y corporativos se redujeron de manera importante. Para el caso del impuesto de renta se redujo del 35 al 32%, al igual que los aranceles a los productos importados, que fue disminuido desde un 7,5% hasta el 6,9% en el año 1999. Las tasas de los impuestos a las empresas pasaron del 40% en el año 1996 al 24% en el año 2000. Gracias a esas medidas se reconoce a Irlanda como el país con las tasas de impuestos más bajas de toda Europa con excepción de Luxemburgo. Estos cambios generaron la llamada década de oro de la economía irlandesa, en donde entre los años 1990 a 1995, la economía creció a una tasa promedio superior al 5% anual. Pero la mejor parte del llamado milagro económico irlandés fue entre los años 1996 y 2000, en donde Irlanda logró un crecimiento económico promedio anual cercano al 10%. Esto permitió que en tan solo 5 años el PIB creciera más de un 50%. Todo un hito para las economías europeas y para el resto del mundo, que le permitió ser conocido como la economía tigre celta de Europa.
Este fabuloso crecimiento en la década de los 90 permitió que Irlanda alcanzara y sobrepasara los niveles de vida y de ingresos del promedio de Europa. La conquista de estos indicadores en Irlanda llevó a que muchos investigadores en economía reafirmen sus teorías con respecto a la relación entre libertad económica y los indicadores de bienestar. Al tiempo de confirmar que el excesivo gasto público tiene una incidencia negativa en el crecimiento de la economía y del PIB, de hecho, se calcula que un crecimiento del 10% del gasto gubernamental como parte del PIB conlleva a una reducción de un punto de crecimiento en el PIB anual de un país. El éxito de Irlanda se ha conseguido gracias a que cientos de multinacionales se han instalado en su territorio, debido a las bajas cargas tributarias. De acuerdo con la OCDE, Irlanda se ha convertido en el país más productivo del mundo. Este aporte se debe a que multinacionales como Google, Microsoft, Pfizer o Meta, que, gracias a sus exorbitantes utilidades, permiten aportar niveles altísimos de productividad, pues muchos de los bienes aprovechan la propiedad intelectual de sus patentes. Ahora bien, para algunos economistas las cifras reales de la economía irlandesa precisamente están distorsionadas por estas empresas extranjeras que envían cientos de millones de dólares a sus propietarios en el exterior, lo que finalmente no implica que el elevado PIB per cápita se refleje en una mayor riqueza para los ciudadanos irlandeses. Pero por otra parte, hay otros indicadores que, si reflejan la tremenda mejoría de las condiciones económicas y sociales de la población irlandesa. A comienzos de los años 80, la expectativa de vida al nacer era de 75.6 años para las mujeres y de 70 años para los hombres. A mediados de los años 90 ya había mejorado esa expectativa de vida a 78.6 años para las mujeres y 73 años para los hombres. Para el año 2023, la esperanza promedio de vida en Irlanda fue de 83 años, siendo uno de los países de Europa con mejores indicadores. En los años 90, igualmente el número de autos registrados mostró un incremento del 40%, gracias a la mejora en la capacidad adquisitiva de los irlandeses. Pero hay un indicador que para muchos es el que mejor refleja el avance del país, y tiene que ver con los indicadores de inmigración. Pues antes de los años 90, Irlanda tenía unas altas tasas de emigración, pero esta tendencia se revirtió, incluso entre los años 1996 y 1999. Se observó un crecimiento de la población anual del 1,1%, recibiendo incluso a 47.500 migrantes en el año 1998. Otro de los factores que sin duda ha incidido tremendamente en el crecimiento económico de Irlanda ha sido la inversión extranjera, que pasó de tener niveles inferiores al 3% del PIB en los años 70 y 80, a tener niveles superiores en algunos años superiores al 20% a partir de mediados de los años 90, que lograron sostenerse durante los últimos años. Para muchos, el aumento de la inversión extranjera se dio gracias a la rebaja en los impuestos corporativos, que permitieron que Irlanda se posicionara como uno de los países más atractivos para las multinacionales. En el año 2015, Irlanda logró un extraordinario crecimiento económico del 18%, que fue estudiado por diferentes centros de investigación debido a que para muchos se encontraba por encima del potencial de un país desarrollado, pues algunos analistas consideraban que se trataba más bien de cifras maquilladas por las transferencias de las multinacionales, pero también es cierto que detrás estaba un aumento del 44% de las exportaciones. El incremento en las exportaciones también ha permitido que Irlanda lograra mejorar su balanza comercial. Fue precisamente a partir de los años 80 cuando lograron tener más exportaciones que importaciones, llegando a consolidarse como una de las economías con mejor balanza comercial como porcentaje del PIB. Pero lo más importante es que ha logrado sostener su balanza positiva, que en los últimos años ha tenido una senda de crecimiento en las exportaciones. Otro de los factores que sin duda han posicionado a Irlanda como un centro de negocios a nivel mundial está relacionado con su talento humano. Irlanda cuenta con una población altamente educada de habla inglesa, de acuerdo con la OCDE. Irlanda tiene uno de los 10 mejores sistemas educativos del mundo. En los recientes resultados de las pruebas PISA, Irlanda logró ubicarse en el segundo puesto a nivel mundial en habilidad lectora, con un puntaje promedio de 516, mucho mejor que los ingleses que tan solo lograron el puesto 13, 22 puntos por debajo.
En matemáticas y ciencias, ocuparon el puesto 11 también superando a los ingleses por bastantes puntos. Adicionalmente, a partir del año 1995, el gobierno buscó aumentar la cobertura en educación terciaria, logrando llegar hasta el 60% de la población con educación terciaria, con el mayor porcentaje de finalización de educación superior por parte de los estudiantes en toda Europa. En esa misma línea, la mejora del capital humano y de las exportaciones se promovieron gracias al atractivo fiscal de Irlanda para atraer investigación extranjera directa para nuevas investigaciones y desarrollo, en donde se crearon zonas francas en donde las empresas podían realizar investigaciones y desarrollos tecnológicos. Recientemente, los aranceles impuestos por Trump podrían tener un impacto negativo en el crecimiento económico irlandés de los siguientes años, pero la resiliencia de su economía posiblemente permitirá que siga creciendo a tasas cercanas al 3% en el 2025 y 2026. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.